buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos nuestra tercera sesión de este mes de octubre en los que vamos a tener 5 temas de infectología pediátrica y le voy a ceder la palabra al doctor Enrique Rodríguez Barragán para que nos haga favor de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, al doctor José Brea del Castillo. Adelante, Enrique. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, José. Y buenos días a todos. Pues la verdad sí, es una alegría y un honor presentarles a un gran amigo de República Dominicana. A José lo conocemos desde hace muchos años. Y José, pues siempre ha sido muy inquieto. Actualmente es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología. Y también es presidente del Comité de Arbovirus de la Sociedad de la SLIPE o Sociedad Latinoamericana, que es diferente de Infectología Pediátrica. También es miembro del Comité de Vacunas de la misma SLIPE y miembro del Comité de Inmunizaciones de la IPA, la Asociación Internacional de Pediatría. También es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y investigador asociado al Centro de Investigaciones del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, también de Santo Domingo, República Dominicana. Y cuando platicamos de los temas con Oscar y gracias por ayudarme a hacer esta coordinación, Oscar, y Tech Salud, pensamos en ti, José, porque actualmente en México ya estamos padeciendo el dengue, algo que nos parecía extraordinario y que se veía más en las zonas sur de México. Sin embargo, y quizás mucho por el cambio climático, estamos viéndolo en las zonas norte del país, zona centro, con una gran cantidad de casos que seguramente tú nos platicarás. Bienvenido, José. Y yo siempre he dicho que eres el dominicano más mexicano que conozco, porque sabe muchísimo de México y de todas sus tradiciones. Buenos días, José. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Realmente un honor estar aquí. Agradecer a TechSalud, al Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Un verdadero placer. Al doctor Valencia y de manera especial al doctor Enrique Rodríguez, que nos ha dado esta oportunidad, este privilegio de estar aquí con ustedes. Así que estamos preparados para contar. Cuando yo digo contar, es toda la experiencia y toda la evidencia que hay sobre esta enfermedad que es apasionante, pero no deja de crear mucho estrés, tanto al paciente, tanto al sistema de salud y mucho más a nosotros, los médicos que cuidamos o tratamos los casos de dengue grave. No tenemos ningún conflicto de interés para esta conferencia, ¿de acuerdo? El único conflicto de interés es que realmente podamos tarde o temprano vencer al dengue y su impacto. Y algunos aspectos que quiero recordarle a nivel global es que el dengue llegó para quedarse. Me van a estar oyendo en todas las conferencias mías en este sentido. En los últimos 20 años, lo que ha habido aumento cada vez más del dengue. Por lo tanto, entre esas 2 décadas, la OMS vio que los casos notificados sencillamente se habían multiplicado por 10, llegando en un momento en el mundo a 5.2 millones, algo que nunca había pasado. Y en el 2019, como preámbulo a la pandemia, alcanzó una cifra sin precedentes, afectando 129 países en el mundo. Luego, todos sabemos que entre el 20 y el 22 bajaron las notificaciones o el descenso de los casos, ya sea por la propia pandemia o por una tasa menor de notificación. Eso no, hay grandes estudios de que el dengue bajó, pero no tanto como pensábamos o como están los registros. Y desde el inicio del próximo año, la transmisión en curso combinada con un pico inesperado de casos ha dado lugar a una cifra cercana al máximo histórico. Eso estamos hablando del 2023, donde hubo más de 5 millones de casos y más de 5.000 muertes relacionadas con dengue. O sea, parece que estaba contenido, termina la pandemia y ese es el regalito que nos trae
empezar a salir de las pandemias. Pero es muy importante tener en cuenta cuáles son los factores por los que está aumentando el riesgo de dengue. Esto es importante conocerlo por muchísimas razones. Perdón, que tengo esta. Lo primero, que ha habido cambios en la distribución de los vectores, sobre todo en países donde antes no estaba presente la enfermedad, tanto Aedes aegypti, que es el principal, y luego el Albopictus, que en otros países que vamos a hablar también es el que está produciendo problemas. Y también no hay la menor duda que las consecuencias, por ejemplo, del niño en el 2023, el fenómeno del niño, el cual se ha aumentado junto con lo que tiene que ver con el cambio climático, se traduce en un aumento de las temperaturas y en los niveles elevados de precipitaciones y humedad, entre otros efectos. Y hoy ya comenzó, hace unas semanas, se está reportando que comenzó el fenómeno de la niña. Aquí le pedí a inteligencia artificial algo un poco surrealista de la niña con todos los cambios, las lluvias, inundaciones y los cambios de temperatura en los océanos. Lo que puedo decir a ustedes de que realmente humedad, cuando se menciona humedad, estamos viendo que es muy importante en el concepto de One Health, en el concepto de que humedad no solamente impacta a mayor cantidad de mosquitos, sino también se ha visto en enfermedades respiratorias. También otros factores, cinco grandes factores. La fragilidad de los sistemas de salud durante la pandemia, todos sabemos que estaban concentrados para mitigar a la misma. La inestabilidad política y financiera de los países que tienen crisis humanitarias complejas. Eso es algo que impacta no solamente para con el dengue, sino para cualquier otra de las enfermedades transmisibles o inmunoprevenibles. Y algo muy importante que vemos aquí abajo, esto es una foto de los elevados movimientos de población. El mejor ejemplo, lo podemos decir, en Latinoamérica es el tapón de Darién. Yo quiero que ustedes revisen un día lo del tapón de Darién. Yo sé que en México conocemos muy bien cuál es el factor migratorio, igual que en Dominicana, igual que en Haití, pero esto del tapón de Darién es un problema humanitario. También la precariedad de los sistemas de vigilancia en muchos de los países afectados puede haber provocado o retrasos en la notificación y la respuesta, así como la no identificación de los síntomas, lo que ha contribuido al aumento de los casos graves en el dengue, porque también lo ha habido. Pero fíjense en estos 5 grandes factores. Podemos mencionar algunos otros factores, pero ahí es difícil, se hace, y voy a ir diciéndolo, todo esto para el control del mosquito, porque realmente los movimientos de población, las crisis humanitarias, cómo podemos mitigar el problema del aumento de la masa de los mosquitos. Entonces, realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Dengue en las Américas, estamos amenazadas continuamente. Yo siempre digo de manera de chiste en Dominicana que el ave nacional de República Dominicana es el Aedes aegypti, pero yo creo que no. Yo creo que está cambiando, que el Aedes aegypti es lamentablemente, de manera jocosa, el ave nacional, el ave latinoamericana. Yo creo que ya en México el águila real, que es hermosa, majestuosa, habrá que cambiarla también como hicimos en Dominicana. Realmente es algo que nos ha ganado. Pero estábamos hablando de 5 millones. Pero fíjense, imagínense una película de esta de misterio, que va a suceder algo y esa música empieza a enervarte, y lo que habíamos hablado anteriormente se completa con esto. Sencillamente, en octubre tenemos las cifras récord de todos los tiempos en el mundo a nivel global, en Latinoamérica a nivel global. Esto es en las Américas. Casi 12 millones de casos. El año pasado fueron 5.2 millones y fue cifra récord. Hoy sencillamente duplica. Y usted me dice, bueno, terminamos en octubre porque en México, en Dominicana, en varios países de Centroamérica, ya entra el frito, disminuye por cuestiones que conocemos, las precipitaciones disminuyen, etcétera. Sí, pero en todo el cono sur empieza verano, y yo creo que este año vamos a terminar, yo diría que con 15 millones de casos. Espero que no, pero parece que va así. Tanto es así que un editorial reciente de mitad de año ya decía de The Lancet
que este es el peor año de dengue en toda la historia de los tiempos, que pues fue un editorial dándole importancia y dice, dándole importancia a esto y habla de que en nuestros países no se le está dando la importancia de cómo contener, ni estamos teniendo una perspectiva adecuada de cómo manejar y cómo disminuir el impacto de esta enfermedad. Pero fíjense las cifras anteriores. Sencillamente es un incremento de más del 200% en relación al 23 y más de un 400% o un poquito más de los últimos 5 años. Entonces el dengue llegó para quedarse y parece que todo lo que hemos estado haciendo, parece no, todo lo que hemos estado haciendo con los factores que hemos mencionado, no ha parado el dengue ni ha parado a los mosquitos. Y hoy me declaro que la solución no va a estar, no me opongo, pero la solución no está evidentemente en el control de los mosquitos. Estoy de acuerdo con la promoción de la salud, con los determinantes de la salud, que con todo lo que se tiene que hacer para disminuir los criaderos, pero no le hemos ganado por diferente. Y fíjense que el 7 de octubre, ya hace unos días, habla OPS de que hay que preocuparse porque Brasil disminuyó, y lo vamos a ver en la próxima, pero que en el Istmo Centroamericano y México sencillamente hay un aumento de los casos. O sea, hoy estamos viviendo un aumento de los casos y ustedes están viviendo un aumento de los casos. Hoy las Américas tienen esta alerta, pero básicamente es por Centroamérica, el Istmo Centroamericano y México. Y fíjense esto, porque yo planteaba siempre la importancia del dengue grave y podíamos ver que en los últimos 10 años el dengue grave probablemente había aumentado, había una tendencia regional, luego a disminuir en gravedad posterior al 2010 y esto probablemente se debió a la nueva clasificación, eso lo podemos discutir, y que estos países tenían un problema de gravedad mayor que otros países. También eso lo podemos discutir y que Brasil ganaba, sin lugar a dudas, por mucho. Pero yo creo que todos estos gráficos van a cambiar el principio del 25 con lo que está sucediendo en este año. Fíjense, Organización Mundial de la Salud, y OPS, reporta que la semana 37, Brasil, que era el campeón del país con más casos de dengue en el mundo, esa semana se reportaron 22,000 casos. Pero fíjense, México es el país que en este momento del 37, o estamos semana 40, 40 y tantos, es donde más se está reportando o registrando casos de dengue. Le voy a decir algo, que estos casos no son los casos que hay, son los casos que el sistema logra captar. Pero siempre hemos hablado que por un caso de dengue grave, por un caso de signos de alarma, hay muchísimos más casos, y recordar que el 75, 80, 90% de los casos de dengue son asintomáticos. Entonces, el concepto de esto está interesante, pero el problema es mayor. Y vamos a hablar sobre la circulación de los serotipos, que luego le vamos a dar cierta importancia. Brea, ¿qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia y más es uno de los datos que les quiero traer actualmente. Pero podemos ver Brasil, los 4 serotipos circulando en este año, y por supuesto ustedes en México también tienen los 4 serotipos circulando, el 1, el 2, 3 y 4, igual que otros países. Podemos ver que el serotipo 2 es el que reina siempre desde hace muchos años. Ya hay un intruso que hace tiempo no circulaba, que es el 3, y es obvio de que si entra a circular era porque no había protección previa, por inmunidad previa, ¿no? Entonces, pero el serotipo 2 siempre está ahí presente, es un gran problema. Hace unos días pueden buscar este artículo del doctor Fauci, el cual le tenemos un gran respeto, que siempre nos hacía anuncios que no conocíamos, pero yo creo que este anuncio que él dice, que el mosquito es el animal más mortífero del mundo, es un poco tarde. Ya lo sabemos, doctor Fauci, lamentamos lo que usted sufrió con, realmente él cuenta lo que pasó en la clínica, en su hospitalización, pero realmente el mosquito no está afectando en Latinoamérica como el más mortífero, el animal más mortífero del mundo. Hubiera sido bueno que tuviéramos como una forma de interactuar para una encuesta. ¿En cuál o cuáles países no ha habido casos de dengue autóctono, o sea, de transmisión local? Vamos a ponerle la musiquita cuando en los programas esos de preguntas. Ahí pueden ver Francia, España, Uruguay, Chile, Italia, Croacia, Israel, Portugal. Y a ver quién da más. Mándenle esto
si pueden ponerlo en este momento por el chat, cuáles de estos países no ha habido transmisión. Vamos a dar unos 20 segundos porque la información es importante. A ver, los que se animen, por favor, lo escriban y luego al final lo vemos. No duele si fallan y vamos, ni no podemos premiar tampoco al que gane. Bueno, lo que le puedo decir es lo siguiente. Ahí está, le doy ya, como decimos ahí, otra oportunidad más. Entre Francia, España, Uruguay y Chile, ¿cuál no ha habido, cuáles de eso o cuál de eso no ha habido transmisión autóctona? Punto, Chile. ¿Cómo? Brea, ¿en esos países europeos está teniendo el problema? Sí, aquí perfectamente podemos ver que en la Italia, como dicen, ha habido 500 y tantos casos, una parte importados, pero 130 son autóctonos. Parece que el mosquito, pero el albopictus, le pedía esto a inteligencia artificial, ya le gusta comer pizza y se ha quedado allá. Y como le he dicho, sé que el dengue viene para quedarse. Pero también fíjense en uno de los condados de Los Ángeles, en Hollywood, donde ya empieza a tener casos de transmisión autóctona, casos que al principio se estudiaron y no tenían viajes, no había nadie cerca, o sea, hay casos autóctonos en Los Ángeles y aquí también vemos en el Paseo de la Estrella como felizmente están los actores famosos y actrices, pero hay una invasión de mosquitos. Y vámonos con la epidemiología en nuestro México querido. Aquí podemos ver también sobre el informe de la situación de dengue en las Américas, que fue hace unos 10, 11 días, donde sin casos, bueno, realmente yo creo que fallaron, porque hay una situación en Los Ángeles, hay en diferentes lugares, pero hay transmisión autóctona y por supuesto ya en el resto de los países y específicamente México hay un aumento de los casos y aquí podemos ver Chile, como le dije, que no ha habido y nunca lo habrá. Eso lo podemos, bueno, nunca lo habrá, no. No lo ha habido en muchos años. Si hay dengue, si me dicen, en Chile hay dengue, sí, en Chile continental no lo hay, pero en Chile, ya en la isla de Pascua sí ha habido dengue. Entonces, sí, en Chile ha habido, pero no a nivel continental. Y fíjense que yo creo que esto ustedes lo conocen mejor que yo y podemos ver cómo en relación al 2023 ha habido un aumento de más del 100%, alrededor del 200%, tanto en los casos de dengue como los de signos de alarma, como el dengue grave y el dengue grave con shock y total confirmado. Una cosa son los confirmados. El hecho puede haber toda la característica de tener dengue y no estar confirmado y es dengue. Y todos que se escapan al sistema y todos los asintomáticos. Entonces ustedes pueden ver la magnitud. Pero aquí está muy claro que ustedes están teniendo el 40% de los casos confirmados es en Jalisco, Guerrero, Morelos, Veracruz y Nueva León. Y aquí podemos ver casos de incidencia de dengue por entidad federativa. Esta es semana 40 y podemos ver aquí algo que hablaba con el amigo Enrique Rodríguez. En Chihuahua ya habían reportado algunos 3 casos, que hoy hay 12 casos. Él dice que Salud Pública refiere que son casos importados, pero ojo, Chihuahua era por todas las características que conocemos geográficas, climatológicas, no ha habido, pero ojo, no se confía en eso. Esperemos que no tengan problemas en el futuro de dengue. Y aquí podemos ver también que qué bueno que México está haciendo pues una epidemiología molecular de los serotipos, ¿no? Hay 4 serotipos y podemos ver cómo están circulando en diferentes lugares los 4 serotipos. Y está muy bien detallado. Y el estado que presenta la incidencia más alta de casos confirmados en este momento es Colima. Entonces es importante, ojo a los médicos de Colima, de que todo lo que tenga fiebre hasta que se demuestre lo contrario, hay que descartar dengue. No, no estoy diciendo que es, hay que descartar. Y ese es lo primero para un sistema de salud. Si usted no piensa en dengue, nunca va a diagnosticar dengue. Casos de dengue grave, muertes y tasa de letalidad. Y aquí podemos ver que se discute de que en 2009, cuando hubo el cambio de la clasificación, a mí no me gusta el término en dengue severidad, me gusta gravedad realmente. Algún día me puedo equivocar y decir severidad, pero es gravedad. Si ustedes ven, buscan severidad en español y no traduce lo que queremos de gravedad. Y se habla de que hubo probablemente una mayor precisión de obtener los dengues graves
Después de la clasificación es igual, pero también en el 2010 hubo un aumento, hubo un brote, uno de los picos más importantes y por ende puede haber más. Y total de casos reportados y proporción de casos de dengue grave en las Américas, aquí podemos ver también, o sea, todo se está reportando y ponemos dengue grave porque el dengue grave es el que puede impactar más a un sistema y que puede llevar a ese niño, niña, adolescente o adulto a la muerte. ¿De acuerdo? Y revisar, esta es la clasificación revisada del dengue, la sabemos, pero en esta conferencia es imposible dejar y no mencionar esto porque siempre yo aprendo todos los días, recapitulo, recuerdo, y esto es muy importante. Las cosas son sencillas. Hay dengue probable, ¿eh? Y fíjense ahora cómo complica. ¿Viajó o vive en áreas endémicas de dengue? Le pregunto, si está en Chihuahua, probablemente, como dicen, probablemente no, pero cualquier lactante que, o niño pequeño que tenga fiebre y dos de estos criterios, en la mayoría de la geografía de México, puedes poner dentro del diagnóstico probabilidad de dengue sin ningún problema. Si se descarta, no hay problema. Si es una infección bacteriana o comienza un problema respiratorio, qué bien. Pero estos signos de alarma es importante para todos nosotros. Esto hay que aprendérselo, hay que tenerlo en el teléfono inteligente, porque muchas veces probablemente yo le puedo leer todo esto y se me puede olvidar en un mes, 2 meses, todo porque solamente un signo de alarma, y voy a estar repitiendo esto, un signo de alarma es indicación de hospitalización, porque si no detectamos, como dije, ni pensamos en dengue y luego no detectamos en qué etapa signos de alarma que tenemos que hospitalizar, todo cambia. Y por supuesto está la parte de dengue grave y además de daño grave en los órganos. Y aquí podemos ver esto. Aquí lo podemos ver un poquito más esquemático, más claro y como decía, y lo más importante, señores, todo paciente, niño, niña, adolescente que llega con dolor abdominal intenso y sostenido, dolor a la palpación del abdomen, ya hay, y se piensa con todos los signos anteriores de náusea, de cefalea, de fiebre, hay que pensar, hay que hospitalizar o vómitos persistentes. Y le voy a decir un poco más. La experiencia mía no tienen que ser vómitos persistentes como dice la mayoría de los manuales. 5 o 6 vómitos, 4 vómitos a 1 hora, no. El niño vomitando con dengue ya hay que tenerlo en cuenta y hay que hospitalizarlo. Acumulación de líquidos, por supuesto, sangrado de mucosas, hipotensión postural, los adolescentes se desmayan mucho, hepatomegalia, que hay que hacerlo por sonografía y luego hablamos, y aumento progresivo del hematócrito. Y el dengue grave, pues todo lo conocemos, choque o dificultad respiratoria, sangrado grave, compromiso grave. Es difícil que tú llegues a esto sin pasar por un signo de alarma. Por lo tanto, requiere monitoreo estricto e intervención médica inmediata. Esto es el truco del dengue. No hay una varita mágica, no hay un medicamento, no hay nada, sino es el seguimiento, es el pensar en dengue, es tratar de encasillarlo en una de las clasificaciones y entender siempre que el dengue con signo de alarma es para hospitalizar, es solamente uno de estos, no todos, ni dos. En sentido general, lo que diferencia dengue sin signos de alarma del dengue con signos de alarma o dengue grave es la fuga capilar o compromiso grave de órganos. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hay signos de alarma, nos dice que probablemente hay un dato de aumento de la permeabilidad, de la hipermeabilidad, como se quiera mencionar. Vamos a hablar de algunas expresiones que yo creo que haya quedado claro esto, y lo voy a repetir porque cuando nos da duro y ya está sobrecargado, a lo mejor perdemos el enfoque o a lo mejor estamos buscando algo para resolver algo fuera de las guías, del protocolo, para ayudar a los pacientes, pero realmente hay que volver nuevamente a los protocolos. Y aquí podemos ver cómo, por supuesto, puede haber dengue y chikungunya al mismo tiempo, una coinfección, y se ha visto que esa hospitalización duró más e impactó más. Y también en República Dominicana se hizo un estudio donde se decía que probablemente la hipótesis de que el paciente con malaria y dengue probablemente era algo importante y solamente de este estudio que se hizo PCR para dengue, PCR también y IgM también para dengue, pero para PCR para malaria, para el Plasmodium falciparum, que es el que nos impacta aquí básicamente en República Dominicana, solamente 6.
tuvieron. La importancia de esto es que no era la proporción que se quería, que era menos del 2%, y que sí esos pacientes que tuvieron la coinfección, vamos a llamarlo en esto, no vamos a discutir si es codetección, pues tuvieron una evolución más tórpida, estuvieron más mal, tuvieron más tiempo en hospitalizados. Y también siempre se ha querido el metaanálisis, buscar cuáles son los predictores de dengue grave, y vamos a caer siempre a lo mismo. Una infección secundaria lo sabemos por la teoría de ADE o por lo que vemos que una infección primaria te prepara para un dengue grave, posteriormente una segunda infección. Comorbilidades, que es algo que no podemos perder de vista, porque alguien que tenga un dengue, incluso no con signos de alarma, con una comorbilidad, hay que pensar en hospitalización. Enfermedad renal, como si fuera una comorbilidad. Los signos de alarma, y dentro de esos signos de alarma está la extravasación, como hemos dicho, ascitis. Y ya cuando hay hematemesis y melenas, ya ha habido choque, ya ha habido alteración de los tiempos de coagulación, ya esto es muy tarde, yo diría. Claro, empeora el pronóstico, no hay la menor duda. Siempre se ha visto también dengue versus sepsis, y al principio podemos ver que el dengue con shock puede tener plaquetopenia y glóbulos blancos bajos, y a diferencia de la sepsis. Pero luego el dengue puede tener, igual que una sepsis, falla de los diferentes órganos y todo esto alterarse. Pero sí se ha tratado de trabajar, y hay marcadores de sangre donde se ha visto que las formas graves de dengue o de sepsis, la cinética y la respuesta de citoquinas durante las fases tardías y de convalecencia de la enfermedad pueden diferenciarse. Pero estos marcadores son costosos, no se tienen en la mayoría de los hospitales, y a la larga, lamentablemente, un niño muy grave que entra a una terapia pensando en lo peor, se le va a incluir antibiótico, y todos lo sabemos en este sentido. Esto es algo que yo creo que muchos años estuve hablando de unas situaciones especiales, unas presentaciones atípicas, y realmente a mí me gusta esta denominación que le he estado dando, pues, haciendo eco de ello, que es el síndrome del dengue ampliado. Son todos estos casos o toda esta signología, sintomatología que veíamos y no encajaba propiamente en el dengue. Podemos ver que esto es una definición de Organización Mundial de la Salud de hace más de una década, para describir los casos que no entran como dengue grave o síndrome de shock por dengue. Las manifestaciones atípicas, como decía, observadas en el dengue pueden ser multisistémicas y multifacéticas. Y por supuesto, las manifestaciones inusuales pueden ser o no reportadas, no reconocidas o no relacionadas con el dengue. Puedes tenerla y dice tuvo dengue, pero no esa manifestación no la reporta porque crees que se debió a otra cosa o propia del paciente y fue el dengue. Y aquí empezamos con la encefalopatía o encefalitis. Y algunas veces tú diagnosticabas, tú me puedes decir afectación de un órgano, pero las meningoencefalitis o las encefalitis virales que tú te veías que el paciente llegaba con esa manifestación inicialmente y luego te dabas cuenta que era dengue, o al mismo tiempo, no hay problema, pues realmente una presentación, como decíamos, atípica, y hoy puede ir como el síndrome ampliado de dengue igual, que se ha reportado desde hace muchos años en Brasil y en otras partes del mundo, como la India, que puede haber ruptura del vaso. Pero aquí podemos ver dentro de ese estudio del síndrome ampliado de dengue, pues todas las manifestaciones cardíacas, gastrointestinales, renal, respiratoria, hematológica y neurológica. Y sí podemos ver que cuando hay muchos casos de dengue en un país, mientras más haya, más podemos encontrar todo este tipo de problemas. Y también hay casos específicos así como la abdomiólisis, pues sangrado intraorbital, intracraniano con daño renal, realmente ya casos muy raros, pero el dengue lo puede dar. Y aquí podemos ver, porque llegamos a un momento cuando nos sentimos impotentes, las salas llenas de pacientes probables de dengue, todo está lleno, hay varios por internar, o cuando usted se encarga de una sala que tiene que estar signos vitales continuos, con muchos casos de dengue con signos de alarma que en cualquier momento pueden presentar shock. Uno dice, y no hay otra cosa que podamos ayudar. ¿Cuáles medicamentos podemos usar en el manejo de dengue grave? Ok, fíjense, desde hace muchos años, pero ya hay estudios más recientes, como podemos ver, de hace año y tanto, el uso de inmunoglobulina en el dengue, y realmente, intravenosa, por supuesto, y realmente
Yo conocía ya varios estudios desde el principio del 90, donde la inmunoglobulina que se aplicaba no se encontraban lo que uno quería desde el punto de vista de mejoría, impactar. Incluso se hablaba de que podía empeorar dependiendo la fase del dengue que estaba en ese momento, las inmunoglobulinas. Y este estudio que está ahí, muchos fallecieron, otros vivieron, pero tuvieron una evolución muy tórpida. Entonces, no inmunoglobulina, no hagan gastar al Estado, a los pacientes, a los familiares de inmunoglobulina, porque ya se ha tratado y no se ha visto. La famosa bandeja de plaquetas, la transfusión de plaquetas, que en la mayoría de los países debe estar alrededor de los $500, no funcionan para nada realmente, y esto se ha usado continuamente. Y recuérdense que el problema del dengue básicamente no son las plaquetas, el problema del dengue es un problema hemodinámico, y lo que lleva la muerte del dengue es el shock por dengue, y cuando el shock tú no lo detectas a nivel compensado para revertirlo y llega a shock descompensado, el problema, pues todos los factores se van a alterar y predisponer a sangrado. Pero el dengue sangra generalmente cuando no se trató adecuadamente, cuando es un shock compensado, es descompensado o refractario, ¿de acuerdo? Olvídense de las transfusiones de plaquetas, que aquí pueden ver todos los estudios en este sentido, y siempre estamos buscando qué hay de nuevo en el manejo del dengue. No son ustedes. Todavía hoy sigo revisando a ver que algo me sorprenda, algo me ayude. Y realmente siempre, por ejemplo, este es un nomograma interesante en Asia, donde se tomaron 12 parámetros clínicos, candidatos. El algoritmo de promedio de modelo de este tipo de modelos retuvo el subconjunto más predictivo de 5 covariables, incluidos el peso corporal. Bueno, sí, no es lo mismo un niño con flaquito, delgado, con un obeso. Siempre decíamos que los obesos tenían una situación mayor para el manejo, ¿no? Los antecedentes de vómito, como le decía, eso es signo de alarma. El tamaño del hígado es signo de alarma. Los niveles de hematócrito es signo de alarma. Y el recuento de plaquetas, que aunque no nos habla de gravedad, sí puede ser una guía. Por supuesto que esto no es nada nuevo. Entonces, cuando empezamos a ver datos de esto, que es del 24, de hace unos meses, no hay nada nuevo. Queremos buscar, y yo los entiendo a todos ustedes. Y les voy a dar una experiencia rápidamente de lo que yo durante muchos años, 7 años, fui presidente del Comité de Auditoría de Mortalidad por Dengue en República Dominicana, donde veíamos, por ejemplo, pacientes, tienen que irse el 2015, ¿de acuerdo? Y muchos de estos revisados llegaron en 2014, finales de 2014. Paciente medicado en etapa crítica con metronidazol, porque se creía que era una amebiasis, una parasitosis, metamizol, que hoy se ha visto que el metamizol no, hay estudios que no empeora la situación ni está contraindicado, pero eso no es el tema de hoy. Ranitidina, gentamicina, complejo B, y otro estudio que yo hice, no publicado, acitromicina y penicilina, porque se creía que eran problemas bacterianos. No se toma en cuenta las comorbilidades, no utilización de las soluciones recomendadas. Señores, Ringer lactato y solución salina al 0.9 son las armas para combatir el dengue, pero hay que saber cuándo y cómo. Signos vitales no son considerados para el manejo. Nos olvidamos de taquicardia, nos olvidamos del estrechamiento de la tensión arterial como premonitor del choque compensado, y todos los datos de la misma tensión arterial cuando hay una hipotensión franca. No orientamos a los familiares sobre signos de alarma. Eso tenemos que hablar de que se debe pasar eso a los teléfonos inteligentes de ellos, o tener algo escrito, porque es difícil que esos niños que son llevados a atención primaria o al segundo nivel correctamente le han hecho biometría hemática, pero dice, mire, usted tiene que volver si presenta uno de estas 6 cosas. Es muy difícil una madre, un padre nervioso, con su niño enfermo de 3, 4 días, entender todo lo que le dice, y ya llegan muy mal. Y cuando llegan muy mal, llegan chocados y no hay poco que hacer. No, no se apegan a los protocolos o guías, no toma de muestra de laboratorio dependiendo la etapa de la enfermedad, y todavía veíamos a alguien en el 2014 hablando de dengue hemorrágico. Serotipos y muertes por dengue. Esto OPS hace 3 años, antes de la pandemia, nos habla que la circulación de 2 más serotipos en un país aumenta el riesgo de epidemia.
por el incremento de susceptibles. Y ahí podemos ver que México tiene los 4 serotipos circulando, pero esto también hay que tomarlo con pinzas. Generalmente es así, pero hay cosas nuevas que hemos visto. La infección secundaria, sin lugar a duda, aumenta el riesgo de casos graves. No es 100%, no 100% es así. Sin embargo, el paciente bien manejado se puede evitar la muerte. La mayoría de las muertes que no sean debido evitables por la comunidad y que llegan a la mayoría al sistema hospitalario pueden evitarse. Y durante brotes y epidemias de dengue generalmente predomina un serotipo y siempre le pegamos a ese serotipo que es el que impacta más. Me hago entender, si ha estado serotipo 2 o 3 circulando y al cabo de 6 meses, un año, llega a serotipo 1, que es el que se considera menos impactante, pero el que va a desarrollar como infección secundaria mayor casos de gravedad es el serotipo 1. Saturación de los servicios, personal con sobrecarga laboral y falta de monitoreo y evaluación del paciente. Todo esto son cosas importantes. Vamos a hablar sobre el diagnóstico molecular y voy en un recorrido que quiero abarcar todo, excusen la rapidez, podemos luego discutirlo al final y podemos otra vez volver la importancia del diagnóstico molecular que ha cambiado todo. Y anteriormente no teníamos esa posibilidad en Latinoamérica, por lo menos. Hoy sí la tenemos y podemos ver en el 23, como he dicho, el dengue 1, el dengue 2 y el dengue 3 subió, pero el dengue 2 siempre es muy fiel, le gusta mucho Latinoamérica. Entonces hay que tener en cuenta que siempre va a estar. Y este es el intruso. Y podemos ver aquí otra vez en México circulando. Esto se lo presenté anteriormente y efectivamente el intruso y estos serotipos que disminuyó el 1 y aumentó el 3. Fíjense, este es un artículo que quisiera que lo revisen, es del grupo de albovirosis del LIPE, donde hablamos de la epidemiología molecular regional del dengue y potencial optimización de su control mediante el uso de vacunas. Entonces, podemos ver, no le quiero complicar la cosa, pero fíjense, tenemos 4 genotipos y del 1, 5 genotipos, del 2, 6 genotipos, del 3, 5 genotipos y del 4, 5 genotipos. O sea, tenemos hoy luchando o entendiendo que tenemos 4 serotipos y tenemos 21 genotipos. ¿Y por qué es importante? Pues asociación con los patrones de distribución y transmisión geográfica, la emergencia en nuevas regiones, como ha sido el serotipo 3 en este momento, o reemergencia, la dinámica evolutiva del dengue, el potencial epidémico, la patogenicidad, la virulencia y por supuesto en lugares, esto se plantea, en lugares donde vacunados todo esto puede cambiar. Pero fíjense la parte filogenética ya, mencionamos los hermanos, los primos y aquí está parte de la familia, de los sobrinos, nietos, etc. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el Cosmopolitan, que ha empezado a circular en Brasil, el dengue 2, se habla que el Cosmopolitan dengue 2 está relacionado a mayor gravedad, a mayor patogenicidad, y el que está circulando ahora, que el dengue 3, genotipo 3 del 23. Fíjense la familia, qué interesante, pero no hay la menor duda de que la introducción y detección por primera vez en la región de algunos genotipos se debe hacer un seguimiento para determinar patrones de circulación y posible impacto en la salud pública. Estamos aprendiendo en este sentido y por eso que la parte del virus complica. Estábamos hablando del control del vector. Óyeme, qué difícil controlar el vector, pero mira el virus cómo empieza ya a tener diferentes matices diferentes que antes lo veíamos el 1, el 2, el 3, el 4. No, ¿cuál de los 21 genotipos? Y de esos genotipos, ¿cuáles son los que están impactando? El Cosmopolitan, el genotipo 3, clado 2, clado 3. Y aquí podemos ver este estudio, saltando al artículo que luego voy a continuar, sobre el metaanálisis de la gravedad del dengue durante las infecciones de los diferentes serotipos en infección primaria y secundaria. Y nos dice que este estudio, que proporciona evidencia que la presencia de ciertos serotipos, incluida la infección primaria con el 3 de la región asiática y la infección secundaria del 2 y del 3 y del 4, también de la región asiática, así como el 2 y el 3 de nuestras regiones, aumentaron el riesgo de infecciones graves por dengue. Entonces, ¿cómo tú modificas eso? No es el control del mosquito, no puedes controlar el virus en este momento,
Por tanto, estos serotipos merecen una consideración especial a la hora de hacer predicciones clínicas sobre la gravedad de la infección. Esto, como yo dije, lo veíamos anteriormente, pero ahora lo estamos confirmando. Esto es un estudio de un grupo de una actividad que se hizo, no fui, me dijeron que estuvo hace alrededor de un año en Perú, y sí ya empezamos a ver que el Zika puede inicialmente tener inmunidad cruzada con dengue, pero luego puede predisponer a mayor gravedad del dengue que primero haberte dando Zika. Entonces ya habían varios estudios, yo sé que era una parte de las preguntas y ahí tenemos. Este estudio dice que las infecciones, esto fue en Managua, Nicaragua, y que las infecciones con el virus del dengue y del Zika tienen, como le dije, una protección cruzada, una infección primaria del Zika pues aumenta el riesgo de enfermedad sintomática y grave cuando es serotipo 2 y que la inmunidad del dengue resulta en protección o aumento del riesgo. Oigan qué interesante, va a depender de esto, dependiendo de los niveles de anticuerpos persistentes y del serotipo entrante. Okay, esto en suero desde el 2004 de Nicaragua. Y en individuos no infectados, una infección primaria previa al Zika, previo por Zika, aumentó significativamente el riesgo de enfermedad en el dengue 4, dengue 3, pero no en el 1. El 1 siempre le decíamos el dengue bobo. Pero ojo, a la larga en cualquier momento impacta dependiendo la seroepidemiología que hay, como le expliqué anteriormente. Análisis similares a estos 19 años de la Corte encontraron que los individuos inmunes a flavivirus tenían un riesgo significativamente mayor de enfermedad por dengue en general en comparación con los individuos no infectados. Ya conocemos esto. Bueno, aspectos claves en el manejo del dengue. Yo creo que sencillamente lo he estado mencionando. El shock es de dos tipos. Es distributivo, es hipovolémico. Entonces tenemos que entender que la presión, vamos a decir, de arriba empieza a disminuir y la de abajo a subir y por eso produce la presión de pulso, como se llama, pinzamiento, estrechamiento de la presión de pulso. Y, y lo más importante es tú detectar al dengue en el inicio del shock compensado porque podemos revertir increíblemente hacia que no se empeore o no vaya a un cuidado intensivo o se nos muera. Ya cuando hay una hipotensión franca, es un shock descompensado de tal lío, sabemos que hay que echar un pleito en todo el sentido. Signos tempranos, frecuencia cardíaca aumenta, la perfusión sistémica pobre. Tengo un estudio también donde el día que empieza a bajar la perfusión, ahí empiezan los datos de choque y podemos también, en niños lactantes sabemos que el enfriamiento de las extremidades es algo que tenemos que tener en cuenta y como dije, cuando hay pulsos centrales débiles, alteración del estado de conciencia o sencillamente hipotensión, ya estamos luchando con la peor parte del dengue, con un pronóstico peor de si lo hubiéramos pues realmente detectado antes. Entonces, estas son las cosas que llevan a la muerte, un dengue, un shock por dengue descompensado que no fue atendido a tiempo, no fue detectado, como decía, ni diagnosticado por dengue, ni diagnosticado con signos de alarma, ni diagnosticado como dengue grave, ni diagnosticado como shock compensado. Entonces todo se empeora. Y aquí esto es algo que hay que tomar en cuenta. Se ha puesto en algunos países, lamentablemente, hablan de presión arterial media. La presión arterial media no sirve para nada. Lo que tenemos que buscar es la presión de pulso que sea de 20 o menos, la diferencial. Y por supuesto, entender que hay un enlentecimiento del llenado capilar, o puede haber cianosis, o puede haber frialdad de los segmentos distales del cuerpo. Y tenemos entonces, por supuesto, que si hay un choque franco, puede haber hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea. Eso es evidente, pero entonces, como dije, se habrá perdido el tiempo. Algo muy importante, todos los manuales, todos los protocolos, todas las guías deben llevar los signos vitales normales desde el mes de edad y todo. Porque realmente si usted tiene un niño de 3 años con una, ¿cómo le puedo decir? Con una tensión arterial de 79 o de 78, usted sabe que usted está en un momento que midiendo todo lo otro le puede impactar en cualquier momento. O sea, un numerito de esto no puede dar la diferencia de hipotensión, no tenemos que actuar en este sentido. Y por supuesto, esto del CDC lo tomo para que vean cómo
a nivel de CDC, tienen las cosas bien claras en este sentido. Es importantísimo en esto. Lo pueden revisar. No voy a entrar en esto, pero hay que revisarlo continuamente para tener idea. El shock refractario, doctor, usted mencionó el shock refractario. Bueno, hay muchas causas, pero aparte de las afectaciones de los órganos, que muchas veces es un gran problema y hay que descartar siempre, descartar hemorragia oculta, ese hematocrito que ha ido bajando, no es que está mejor y que está mejor hidratado porque el niño está empeorando, es que tiene una hemorragia oculta y aquí probablemente son de las pocas veces que hay que dar sangre, transfusión de sangre cuando se descarta esto, porque un niño con hemorragia interna oculta no le va a ir bien. Y esto lo podemos modificar perfectamente en cualquier sala. Luego los otros sabemos que tienen una situación realmente complicada. Y aquí podemos utilizar el del CDC, el de OMS, el de Brasil, el de México, todo. Y apegarse 100% a los manuales, por supuesto. Las cosas están claras. Como le dije, en el volumen 23 de 24 de Expert Review of Vaccines, yo exhorto que lo lean porque la revisión salió con muchos datos interesantes de este artículo que le mencioné ahorita y le leí. Y aquí podemos hablar ya, doctor, ¿cuándo va a hablar de las vacunas? Bueno, sí, hay 3 vacunas que conocemos, la de Invaxia, que fue autorizada en México hace un tiempo, y se está colocando en Puerto Rico, en Estados Unidos, en viajeros y en la parte militar, la de Taqueda, que ya está disponible a nivel privado en México y en otros países. Y esto está en fase 3 todavía, que es de la de Butantan y Merck. Y realmente la de Taqueda tiene la ventaja de que impacta de una manera adecuada tanto al que ha tenido infección primera de dengue y al que no ha tenido infección, que es NICE. Entonces son cosas que tenemos ya herramientas y la de Taqueda es una herramienta que tenemos disponibles, aunque el problema es el abastecimiento en este momento. Ya me faltan 2 para concluir y esta revisión que hicimos, que quisieran que lo lean, una tercera o cuarta infección tiende a ser clínicamente más benigna. Y decimos esto porque creemos que después que te dio el segundo dengue, no te va a volver a dar dengue y sí te puede dar dengue nuevamente. Por otra parte, la evidencia reciente indica que las infecciones primarias pueden ser la causa de la mayoría de los casos graves de dengue y de las muertes en niños y adultos con comorbilidades. ¿Cómo tú cambias esto, la comorbilidad en un niño, si no es a través de una inmunoprevención? Diversos hallazgos sugieren que algunas personas con 2 infecciones naturales previas por dengue siguen corriendo el riesgo de sufrir dengue con signos de alarma, dengue grave o shock por dengue. Oye, aquellos, doctor Brea, ya me ha dado 2 veces el dengue, el último me estuvo al morir, estoy libre. Bueno, la mayor parte sí, pero sí teóricamente y se ha evidenciado, usted puede volver a sufrir de un dengue grave, no obstante las 2 infecciones. Un estudio reciente destaca la modulación específica del serotipo del riesgo de infección en función de la exposición previa a otros flavivirus. En relación al estudio que le mostré, y son ya con Zika y otros flavivirus se han reportado en este sentido. Eso tampoco lo podemos cambiar. Finalmente, recomendamos la vacunación de niños de 6 a 16 años de edad. En este rango de edad, la vacuna se administra aproximadamente de 1 a 2 años antes de la incidencia máxima de hospitalizaciones por dengue relacionadas con esa edad. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo, ¿eh? Esto no es para mitigar en un momento un brote. El brote puede durar un mes, 6 semanas, su pico, todo. Pero si no empezamos a vacunar, nunca va a haber protección individual y luego de grupo. Entonces hay que empezar a vacunar en los países donde repetidamente y cíclicamente tenemos dengue. No hay que posponer. Cuando se considere en un país que hay que vacunar, hay que empezar. Momento difícil en un brote, sí, pero si tú das las opciones a mucha gente de manera individual, pues yo creo que sí debe vacunarse. La vacuna debe administrarse con 2 dosis, diferencia de 3 meses de manera subcutánea. Los países que dispongan, oigan esto, de datos, estudios serológicos que permitan estimar una edad que afecta entre el 50 y 80% de los niños, a esa edad, por ejemplo, que esos niños entre los 4 y 6 años, esa población de niños y niñas entre los 4 y 6 años está impactando, usted puede considerar aplicar la vacuna.
a partir de los 4 años. Pero también es importante entender que en otros países donde impacta el dengue por encima de los 60 años, usted se ha tomado la decisión de aplicar. ¿Dónde? Argentina. Mucha población por encima de los 60 años se ha aplicado la vacuna. Argentina la tiene a nivel privado. Y luego la decisión de introducir la vacuna en cada país, estamos de acuerdo, se va a hacer un análisis por comité de asesores técnicos independientes, utilizando datos de vigilancia epidemiológica actualizados y desagregados, así como la información disponible en estudios nacionales sobre su relación costo-efectividad y su potencial relación costo-beneficio. Pero sin lugar a dudas, yo creo que lo que va a cambiar tarde o temprano lo del dengue es una vacuna, es la vacuna, es vacunar. Y mientras más vacunamos, mejor, porque los cambios climáticos no lo vamos a cambiar. Los cambios de hábito del mosquito no lo vamos a cambiar. La comorbilidad no lo vamos a cambiar. Todo esta parte de la filogenética, del diagnóstico molecular que un dengue puede dar es más fuerte si ha tenido un flavavirus, no lo podemos cambiar. Lo único que se puede cambiar y protegerse con la vacunación. Como le he dicho, respeto el control del mosquito, pero ha sido un fracaso. El mejor ejemplo es lo que estamos viviendo hoy, por todo lo que estamos pasando. Muchísimas gracias por todo. José, excelentísima. Pues es un honor tener al que más sabe en Latinoamérica, al presidente del Comité de Arbovirus en Latinoamérica. Nos diste datos muy importantes. Tenemos 5 minutos y muchas preguntas. Si quieres, algunas de ellas tú las aclaraste, te las voy a decir muy rápido. Ah, De hecho, ya las aclaraste. ¿Vacunar con o sin enfermedad previa con 2 dosis de la Qdenga o se requiere prueba serológica? Creo que no, ya no, lo... no se requiere prueba serológica. Se requería prueba serológica con Dengvaxia. Con Takeda no. Correcto. Perfectamente. Funciona, Muy no produce ningún tipo de situación y es lo que se está haciendo en Brasil, en Argentina, se comenzó en Colombia. correcto. La segunda pregunta, ¿qué tan confiable es prueba de torniquete? Y luego, si debemos tomar IgG, IgM y antígenos NS1 si el paciente tiene fiebre, mialgias, artralgias, dolor de hueso y vómito, con prueba de torniquete negativa. ¿Qué piensas? Perfecto. Miren, olvídense de la prueba del torniquete. Yo lo usé durante muchos años. La prueba del torniquete, tú en otras enfermedades virales la puedes hacer y va a estar positiva, porque va a depender de que algunas pacientes tienen mayor fragilidad capilar que otros. Entonces, yo descartaría totalmente. Y fíjense que dentro de los signos de alarma no está hoy la prueba del torniquete. Entonces, olvídense de la prueba del torniquete. Uno, dos. IgE, IgM, no lo hagan a los primeros 5 días porque es una respuesta tardía. Y cuando llega después de los 5 días la respuesta no te sirve nada. NS1 en los primeros 3 días, maravilloso, te puede ayudar muchísimo. Pero como ya he dicho, si ladra, tiene dientes, tiene 4 patas, tiene cola, es un perro, no es un caimán. Exacto. Y también ya lo comentaste de las vacunas, de las 3 que hay y qué dosis, creo que ya lo dijiste muy claro. La que más tenemos disponible pues es Takeda, ¿no? En Latinoamérica. Y Bueno, son las dos. mira, Takeda está entre los 10 y 14 años en Brasil. Ajá. ¿Por qué? Porque la cantidad que le daban a ellos buscaron, como decían nuestras recomendaciones, buscábamos perfectamente la edad que más impacta y ellos decidieron vacunar. En Argentina, desde los 4 años por encima de los 60 años, dos. Y realmente son 2 dosis, una ahora, una en 3 meses. Y la pregunta es, si a mí me dio dengue, ¿cuándo me puedo poner la vacuna? Me estoy adelantando a los 6 meses, porque los estudios nos dicen que en los primeros 6 meses, después que te da dengue, tú tienes una protección cruzada para todos los serotipos. Entonces, en base a esa historia natural, entendemos que usted está protegido los primeros 4 o 6 meses, teóricamente, y usted se puede empezar a vacunar a partir de los 6 meses. ¿Y por qué si me dio dengue me tengo que vacunar? Eso está claro. Usted le dio dengue por primera vez, aunque le diera por segunda vez, usted puede tener gravedad en cualquier momento con una tercera o una segunda, inclusive con una primera, que no es el caso. En la respuesta en una primera enfermedad puede tener dengue grave. Pues José, se nos agotó el tiempo. Voy a pasar los micrófonos a la doctora Grecia, al Muchas doctor... gracias, Enrique. Un placer, estamos abiertos a todo. No soy el que más sé de dengue, ¿no? Hay mucha gente acompañándome. Yo todos los días aprendo, todos los días leo y el grupo, todos
nos apoyamos en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias. Te voy a hacer llegar, algunos infectólogos de México hicieron algunas preguntas. Te las voy a hacer llegar personalmente y Por favor, sus correos o su WhatsApp para si quieren interactuar. por Muchas favor. gracias y gracias también a Oscar, doctora Grecia, por invitarme a colaborar en estos mes de octubre con ustedes. Gracias. Les dejo. Muchísimas gracias, doctor Brea, doctor Rodríguez Barragán, muchísimas gracias por esta extraordinaria sesión. Muchas gracias a toda la audiencia. La próxima semana tendremos otra de las pláticas de este módulo de infectología pediátrica, que va a ser las guías de práctica clínica de diarreas, que será impartida por el doctor Herrera Benavente. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día.